Alcanzando el conocimiento. Carlos, pues es un gusto que estés con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento en esta modalidad que, bueno, la pandemia nos hace esta circunstancia, pero por otra parte hay cosas interesantes, como por ejemplo tener tiempo para leer tu libro que está realmente intenso. Platícanos, ¿por qué? Ya lo has dicho en algunas partes, ya he leído por ahí algunas cosas y estuve leyendo una parte del libro, no lo acabé, son más de 600 páginas, pero Mongo Blanco me parece una novela, por así decirlo, pero muy apegada a la realidad, de una parte de nuestra historia muy lamentable que tiene que ver con la esclavitud. Pero platícanos más de ti. Bueno, gracias por invitarme a hablar con vosotros y a hablaros de Mongo Blanco. Sí, Mongo Blanco es una novela, mira, hay una cosa curiosa. Mongo Blanco es la vida de un negrero malagueño español del siglo XIX, que fue el mayor negrero de la primera mitad del siglo XIX, un tipo que amasó una fortuna obscena comprando y vendiendo seres humanos, y que era un monstruo excepcional, es un monstruo fascinante. El personaje real ya lo era. Un tipo escurridizo, según a donde vayas a buscar información sobre él, hay dos o tres versiones distintas sobre su vida, incluso sobre su sexualidad. Yo, evidentemente, es una novela, he elegido las que creo que componen un personaje literario más potente y que me ha servido de Cicerone, como ha sido mi Virgilio en el infierno de la trata de esclavos. Me ha llevado durante 5 años, en un trabajo de 5 años, a subirme a las cubiertas de los barcos negreros, a recorrer las selvas de África, de lo que ahora es Sierra Leona y Liberia, que es donde él creó un reino esclavista. La novela se llama Mongo Blanco porque los mongos, en el lenguaje de la trata y en el lenguaje de África Occidental, eran los grandes reyes esclavistas, los reyes de los ríos. La riqueza de África siempre se ha extraído a través de los ríos, tanto sea materias primas como seres humanos. Entonces los reyes esclavistas tenían sus reinos en los estuarios de los grandes ríos. Este hombre llegó a tener un reino esclavista en lo que ahora es Sierra Leona y Liberia. Y bueno, él me ha llevado a conocer con detalle, y es lo que yo le propongo a la lectora, al lector, que emprenda una feroz travesía en esos barcos, en esas junglas, también en los palacios de La Habana, de las grandes fortunas que generó el esclavismo, también en la España de la Guerra de la Independencia, y, y que se enfrente a una visión que por momentos es agresiva e incómoda, pero porque está muy bien documentada de lo que es una de las mayores atrocidades de la historia, que es la trata transatlántica de esclavos. ¿Por qué? Porque es un momento en el que las necesidades, es un momento de auge de la trata de esclavos, porque es el momento en que las necesidades de materias primas de las revoluciones industriales coinciden en el tiempo con las dos grandes economías de plantación, que es el algodón y el azúcar. Ambas eran esclavistas. Una imagen que nos puede ayudar a entender la magnitud de este asunto es que una isla como Cuba, todos tenemos en la cabeza la imagen de Cuba en el mapa, esa isla no tan grande, era el azucarero del mundo, producía Cuba más azúcar que el resto del mundo junto. Y todo eso se hacía con esclavos, que traía Pedro Blanco y gente como Pedro Blanco y los socios de Pedro Blanco. Entonces, ¿es una novela histórica? Sí, creo que es una muy buena novela histórica. Le han dado el premio a la mejor novela histórica en castellano en el 2019, el premio Espartaco. Es también una gran novela de aventuras. Te causa como repugnancia al principio, ¿eh? El personaje te causa, como con tanta descripción y tanta cosa, te causa ese sentimiento, pero ya cuando te adentras a él y empiezas en ese diálogo con Castells, ya como que ya te empiezas a ir por dónde va la historia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, como tú muy bien dices, es una novela muy extensa. Entonces, si yo tuviera un protagonista que fuera un malo sin matices, un malo monolítico, un cliché, un malo y un bobo, pues ni yo hubiera acabado la novela ni nadie terminaría de leerla. O sea, ahí tú dices que no hay ningún pillo que no sea simpático, ¿no? Porque sí le pones ahí partes muy... Bueno, no sé tanto que sea simpático, no diría que la simpatía es uno de sus rasgos principales, pero sí es inteligente. Pedro Blanco está loco. Está loco yo creo porque le resulta insoportable recordar todo lo que ha hecho. Al final el balance de su vida es bastante negro, nunca mejor dicho. Eh, Está loco, pero no es idiota. Es un tipo muy inteligente, como lo era el Pedro Blanco de verdad. Y es un monstruo, sí, pero es un monstruo, es un tipo que, como te digo, era un gran aventurero, un hombre arriesgado, un hombre muy culto, un hombre apegado a los avances técnicos de su época, que los aplicó a la trata de esclavos y la modernizó y la escaló.
y un marino excepcionalmente bueno. Era un tipo muy bueno en lo que hacía, el problema es que lo que hacía era una atrocidad. Entonces es un tipo que lo que yo busco es que interpele a quien lee la novela, que someta las creencias del lector, de la lectora, a escrutinio. No te vas a enfrentar con un idiota, te vas a enfrentar con un tipo muy listo que por momentos, y eso es una cosa que me hace muy feliz, porque este libro ya tiene una larga vida en España, de 1 año y medio, va por la 6ª edición en España. La que se lanza aquí ahora en México y Latinoamérica es la de Fondo de Cultura Económica. Este tipo era brillante. Y por momentos, a mí hay muchos lectores y lectoras que me escribieron y me dijeron, bueno, es que demonios, hay instantes en los que hasta casi me convence, es que entiendo lo que dice. Sí. Bueno, ese es el truco, entablar un diálogo con un monstruo. Pero al final el monstruo no te va a llevar a su lado, porque lo que ves detrás de él y de su cinismo y de su inteligencia es un fresco enorme de sufrimiento. El sufrimiento de 12 millones y medio de personas a lo largo de 450 años. Una de las mayores atrocidades de nuestra historia. Y que incluso lo comparas, ya en algunas cosas que he leído, lo comparas con lo que fue el Holocausto, pues nada que ver, ¿no? Esto fue mayor. Bueno, cualquier atrocidad que afecte ya a un ser humano es inconmensurable y es injustificable. Pero si nos atenemos a números, hay una cosa muy curiosa de la trata de esclavos. La trata de esclavos dura 450 años y gran parte, el 90% de esos años, fue legal. Y como era legal, había registros. O sea, eran mercancías. Los negreros a los seres humanos los llamaban sacos de carbón, era un eufemismo. Decían, llega el barco tal del Golfo de Guinea con 450 sacos de carbón. Pero los sacos de carbón no eran sacos de carbón, eran seres humanos. También los llamaban piezas de Guinea a un ser humano. Es decir, es una pieza de Guinea. Pero, como te digo, había muchos registros. Entonces hay un consenso entre los historiadores de la trata en el mínimo de gente a la que afectó. 12 millones y medio de personas. Es mucho. Lo que no hay es un consenso sobre a cuánta gente pudo llegar a afectar. Porque hay autores que doblan esa cifra y hay autores que la triplican. ¿Por qué? Porque era un comercio legal, pero como todo comercio legal echa la ley, echa la trampa. Si tú traías un barco lleno de seres humanos y lo desembarcabas a los negros en el muelle de la Caballería de La Habana, tenías que pagar aranceles. Así que había muchos negros que decían, no, yo echo ancla en una playa de Matanzas, bajo a los negros por la noche, los oculto en la manigua y luego los vendo yo por lotes como de contrabando a los dueños de los ingenios de azúcar. Así que, constatado que afectó a 12 millones de personas está. Ahora, que pudieron ser 30 millones de personas, 40 millones de personas las que sufrieron esto. Eso es una... Hay una cosa muy interesante. Esta novela yo la estoy releyendo, la he releído hace muy poco con motivo de la edición de Fondo de Cultura Económica. Y claro, es una novela que yo la entregué a la imprenta en España hace 2 años. Bueno, la he vuelto a leer a la luz de lo que está pasando ahora en el mundo, de las protestas antirracistas, del Black Lives Matter y todo esto. Y claro, la novela es muy pertinente porque ahora que hay esta explosión de movimientos antirracistas que ocurren porque hay una herida abierta en todas nuestras sociedades que nunca se ha cerrado, que nunca se ha sanado, que nunca se ha revisado, conviene saber de dónde viene esa herida, cómo se origina esa herida. Conviene saber que el racismo no es biológico, no es natural en el ser humano. El racismo es siempre una construcción intelectual. La gente no nace racista, la gente la hacen racista. Y siempre la hacen racista con un objetivo, esclavizar a alguien. Tú para esclavizar a millones de personas tienes que deshumanizarlos, quitarles la condición de ser humano, equipararlos a bestias o a cosas. Solo entonces, y eso se hace a través del relato racista, puedes ejecutar una atrocidad como fue la trata de esclavos. Uf. También en México llegaron esclavos, fueron una comunidad ignorada y discriminada, fueron de alguna forma borrados de la historia. Tenemos, por ejemplo, el caso del estado de Veracruz, que recibió muchísimos esclavos. Hay una población que se llama incluso Yanga, de un negro que se llamaba Yanga, y más. Pero bueno, ahí tú qué viste, ¿solo te concentraste cuando llegaban a Cuba, perdón, sí, a La Habana? Bueno, lo que pasa es que mi personaje realmente él ejerció el tráfico de esclavos con todos los países de América. Lo que pasa es que es cierto que las diferentes repúblicas hispanoamericanas o latinoamericanas
según se fueron independizando, abolieron la esclavitud antes que los españoles en Cuba. España tiene el dudoso honor de ser el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud. El último de Europa y el penúltimo del mundo. No en la península se abolió, en México creo que se abolió en 1829, ya era una república independiente. En España se abolió en la península en 1837, pero se mantuvo en Cuba hasta 1886, por las presiones de las élites de poder y la oligarquía, que era toda esclavista, y empezando por la corona, que eran grandes, la corona española era una gran propietaria de esclavos. Así que se les dio un régimen excepcional y se les dijo, bueno, tranquilos, la hemos quitado en la península, pero aquí podéis seguir traficando con seres humanos. Entonces, mi historia se centra más en lo que era el radio de acción de Pedro Blanco. Y por eso la sitúas en 1838, ¿no? En esos años que siguió en Cuba. La primera mitad del siglo XIX, lo que le atañe a él. Pero, por supuesto, hay una cosa que es evidente, lo que voy a decir es una perogrullada, pero en el continente americano no había gente negra. Cuando tú viajas por cualquier país de América y ves población negra, esa gente no es originaria de América. Esa gente ha venido, esa gente desciende de esclavos. Sí, sí. Entonces es muy lógico que haya una revisión del relato que se ha mantenido hasta ahora y esta explosión de antirracismo. Porque es una cosa sobre la cual nadie se ha detenido realmente a estudiar, a reflexionar o a sanar. Se ha ido tapando. Ahora estamos en ese momento del derribo de estatuas. Bueno, a mí me parece muy bien que se derriben las estatuas. Las estatuas no son inocuas, las estatuas son propaganda. Las estatuas las pusieron unos señores para construir un relato. Si ese relato ya no satisface a la mayoría de la gente, está bien que se derriben las estatuas. La historia es líquida. La historia no se fija con estatuas. Hubo estatuas antes de esas estatuas y habrá otras estatuas después de esas estatuas. Entonces, es interesante, perdón, acabo con esto, es interesante, si no derribar las estatuas, al menos sí resignificarlas. ¿Qué es resignificar? Resignificar es decir, tanto en México como en Colombia, en España, donde sea, en Estados Unidos, decir, bueno, esta estatua de bronce de este gran prohombre de la patria, el señor licenciado o el varón no sé qué, o el marqués de tal, que fundó, no sé qué, fundó y ayudó en no sé qué. Bueno, está muy bien, pero ponga también usted al lado de esa placa otra que diga y que hizo su fortuna traficando con seres humanos. ¿Que eran esclavos? Claro. Y en esta parte de acabar con estas estatuas, poner nuevas, de pronto algunos, bueno, la parte conservadora o el mismo poder que se ha mantenido a base de estos símbolos, pues de pronto lo ve preocupante, ¿no? O sea, ahí vemos el caso de lo que sucedió, lo estás comentando tú hace unas semanas, bueno, ya algunos meses en Estados Unidos, en mayo, ¿no? En mayo fue la ola esta de protestas tremendas, ¿no? ¿Cómo es ese reacomodo ante esta búsqueda de justicia? Bueno, pues el reacomodo es aproximarse a los hechos históricos con la mayor cantidad de documentación comprobable y verificable y ver realmente quiénes eran estos tipos a los que se les pone estatuas. Y también entender por qué hay enormes masas de población que ven como una agresión esas estatuas. Porque hay una enorme cantidad de personas en muchos países del mundo que sienten que siguen siendo víctimas de un racismo estructural. Entonces ahí es donde mi novela yo creo que puede, aparte de proporcionar, si te gusta leer, un muy buen rato como lector, pues también te va a dar unos datos de dónde demonios sale todo esto. Claro, esto sale del rapto, violación, venta y explotación laboral de millones y millones y millones de personas que no estaban en el continente americano. Ahora, la trata de gente, la trata de gente en todos los sentidos sigue existiendo al día de hoy, ¿no? De otra forma. Por supuesto que sigue existiendo. Yo siempre utilizo un ejemplo que es el de Lavoisier y la energía, aquello de la energía ni desaparece ni se destruye, solo se transforma. Pues con la esclavitud pasa exactamente lo mismo. La esclavitud no desaparece ni se destruye, solo se transforma. A día de hoy, tanto en México como en mi país, como en España, hay esclavitud, pero esclavitud literal y equiparable a la que yo presento en un libro que habla de la primera mitad del siglo XIX, en los campos, en los jornaleros, en los temporeros.
en los migrantes que son explotados. Hay otra esclavitud, que es literal, que es la trata de blancas. Pero luego además hay otra esclavitud modernizada, Sí, aggiornata, que diría un italiano, que es la de la precariedad laboral. sí, la del capitalismo, claro. A generaciones enteras de jóvenes y de no tan jóvenes a un futuro que consiste en encadenar un contrato basura con otro y trabajar y trabajar y trabajar y no conseguir nunca salir de la precariedad y de la pobreza, eso es una forma de protoesclavismo. Al final, cualquier situación en la cual alguien rentabiliza la desigualdad es una forma de esclavitud. ¿Y tú crees que habría manera de terminar con esto? Porque como bien lo dices, ¿no? O sea, de pronto nos enfrentamos a olas de bajas oportunidades laborales. Bueno, justamente ahora con la pandemia las cosas se están complicando y la precariedad va a crecer o está creciendo. Entonces, ¿habría manera, o sea, tú ves esperanza de poder cambiar esta circunstancia? Bueno, yo soy un poco, verás, yo quizá por mi formación de historiador me gusta ver las cosas en lo que se denomina el tiempo histórico. El tiempo histórico no es una generación ni dos, son Son siglos. más. Tú pones las cosas en perspectiva, te das cuenta que desde el neolítico hacia acá hay una constante en la historia de la humanidad. La humanidad se suele dividir en una mitad de gente buena, empática, solidaria y una mitad de gente muy pendeja, como dirían ustedes en México. Entonces, si lo ves en tiempo histórico, eres un poco más optimista porque dices, hombre, algo hemos evolucionado de las cavernas hacia acá. Eso quiere decir que al final, con avances y con retrocesos, la mitad empática, la mitad humanista, la mitad solidaria se va imponiendo, pese a todos los reveses. Pero cambiar las cosas depende primero de que conozcamos de dónde vienen las cosas. Claro. Ese es el valor de la historia. Es decir, oiga, es que esto no es nuevo. Es que esto viene, esto es una transformación de algo. Veamos. Cuando tú no conoces las causas históricas de los procesos que te toca vivir, es como no los puedes sanar. Por ejemplo, esto del Black Lives Matter y todo el antirracismo. Tú puedes, esto está porque es una enfermedad, es un tumor que está en todas nuestras sociedades, el racismo, que nunca se ha curado. Se han tratado los síntomas. Se le ha dado un tratamiento sintomático. Se han suavizado, pero no han ido a la causa del asunto. Entonces ahí está, en nosotros está, como seres humanos, como sociedades, ocuparnos, no dejarnos ir, no aceptar cualquier discurso, no dar por bueno discursos que llevan al inmovilismo o que dicen que solo hay una manera de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Debería haber muchas maneras de hacer las cosas y unas son históricamente mejores que otras. Entonces, yo lo que propondría a nivel individual y a nivel social y colectivo es que nos informemos, que la información es poder. La información te da argumentos para rebatir las injusticias. Mongo Blanco es una forma, sin duda, como tú dices, además de interesante para estos momentos de lectura, pues sin duda para entender lo que pasó en esta triste historia, y bueno, también interesante que ocurría en España y las islas. También mencionas a John Orsmond y a Chacha de Sousa, junto con Pedro Blanco. Ellos eran socios de Pedro No, Blanco. ellos eran los otros, hubo tres mongos, no hubo más que tres grandes reyes esclavistas, con su reino esclavista, con su capital, con sus milicias, sus ejércitos, sus grandes corrales, que son protocampos de concentración donde tenían estabulados seres humanos para llenar las bodegas de los barcos negreros cuando llegaran, y que creaban todo ese poder a base de mantener una guerra permanente en el interior de África que les proporcionara esa mano de obra esclava. Hubo tres. Uno fue John Ormond, que era un mulato, hijo de un marino británico y una africana. Chacha da Sousa, que era otro mulato, hijo de un marinero brasileño y una africana, y nuestro Pedro Blanco, que aprendió todas las mañas del oficio de los otros dos y luego los acabó sobrepasando en todo. Ah, ya. Luego, Pedro Blanco llegó a ser una de las fortunas más grandes de su época. Tenía algo de rockstar, el tipo. Pedro Blanco, si os acordáis de la película de Spielberg, La Amistad, bueno, ese barco, realmente el dueño del barco de la Amistad, que es una historia real, era Pedro Blanco. Mm.
Entonces, él tenía corresponsales en todas las capitales, inversiones en todas las capitales ambas orillas del Atlántico, y realmente es un tipo que llegó a ser muy, muy poderoso. En esta parte de África, o sea, África ha sido saqueado, ¿no? Y bueno, muchos de los países de Europa vivieron en parte de todos estos tesoros de África, Alemania, España, Portugal, Francia. Eh, Hoy en día, ¿cómo ves a África? ¿Cómo ves? No soy un especialista en la realidad económica actual o política de África, pero pues África la veo como veo a todos los países del llamado tercer mundo, ¿no? O sea, son países a los que todavía se sigue manteniendo en unos estados de pobreza, convertidos en monocultivos de las necesidades y las materias primas que extraen el primer mundo. O sea, que nosotros tengamos el nivel de confort que tenemos en nuestras casas y que estos aires acondicionados y estos celulares de última generación con materiales, minerales que se sacan de África, eso se hace a costa de que eso no aprovecha a la población local. O sea, la riqueza de un primer mundo que explota de una manera insensata los recursos del planeta se hace a base de privar de esos recursos al resto de la gente. Entonces, ¿cuál es la situación actual de África? Pues supongo que es una situación terrible y yo creo que habrá excepciones, habrá países que estén mejor que otros, por supuesto, pero te quiero decir que yo creo que estamos ante un momento, esto de la pandemia del COVID ha sido un golpe brutal a muchos de los mitos sobre los que se asentaba nuestra supuesta normalidad, esa que ahora echamos tantos de menos, ¿no? Hemos visto que no somos omnipotentes como especie, que la forma más simple y estúpida de vida en el planeta, que es un virus autorreplicante, puede acabar con nuestra forma de vida. No ya acabar nosotros como individuos, sino acabar con nuestro sistema de vida. Y, y ha mostrado las costuras injustas y que yo creo que están por reventar de la globalización. Y Injustas, frágiles, eh, sí, y, ventajosas. claro, y es que se ha iniciado un proceso que yo creo que incluso va a acentuar esto. Vamos a suponer que ahora se desarrollan vacunas. Por fin alguien dice, Eureka, ya ¿Y quién está. las va a recibir? ¿Quién va a recibir esas vacunas? Yo supongo que habrá por más que digan y por más, no, pues no, va todo el mundo, no, No. todo el mundo no. O sea, habrá unos que la recibirán antes que otros. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible esa injusticia en el tiempo y en nuestro planeta? Indefinidamente no lo creo. No lo creo porque además, como te digo, yo creo que esta crisis lo que está revelando es las debilidades de este modelo. Y claro, ahora estamos absorbidos y focalizados todos en el tema del COVID, lógicamente, pero no olvidemos que luego hay un tema tremebundo actual, que es la emergencia climática. ¿Qué va a pasar si siguen subiendo las temperaturas exponencialmente? El otro día España batió los récords de temperatura históricos en varias ciudades, pero por muchos grados, ¿eh? Cada vez hay menos agua potable, sube el nivel del mar, se anegan zonas costeras. Eso va a generar millones de refugiados climáticos. ¿Qué haces con millones de refugiados? ¿Cómo deja eso el panorama geoestratégico? Entonces, bueno, yo creo que nos ha tocado vivir esto. Nos ha tocado vivir esto. Y en nosotros está que en la solución de esto se imponga una visión más humanista, más solidaria, más concienciada con el planeta, o retroceder a, no sé si a la edad de piedra o a la edad media, ¿sabes? A un mundo feudal donde unos pocos tengan la vacuna y los demás vivan de las obras que les lancen desde el alto de la muralla del castillo, ¿no? Es que esta pandemia justamente ha puesto de cabeza todo esto, ¿no? O sea, nos obliga a un replanteamiento, pero yo no sé si los grandes capitales, si las grandes corporaciones, justamente que no les ha importado eh, pues explotar recursos, hacer a un lado las advertencias del cambio climático y todo esto. Yo no sé si lo tomen realmente en cuenta o eh, sigan sintiéndose omnipotentes, ¿no?
Bueno, pero ahí enlazamos con un tema anterior interesante. Todo parece inamovible y todo parece, y hay un discurso que así lo hace. El otro día leía una cosa de Slavoj Žižek, creo que es este filósofo muy interesante, que decía, a la gente le es más fácil aceptar el apocalipsis que el fin del capitalismo. O sea, en el imaginario común de la humanidad, parece ser que es más fácil aceptar que va a caer un meteorito o nos mate a todos un virus Que que vamos, ver otro modelo de otro sistema en el planeta que no sea el capitalismo. Bueno, pues a lo mejor es el momento de replantearse, y el lazo con lo que hablábamos antes del Black Lives Matter. Todo esto estaba dormido hasta que deja un día de estar dormido. Hasta que hay un montón de gente que un día se levante. Yo supongo que el capitalismo tampoco es estúpido. Los dueños de las grandes corporaciones tampoco son estúpidos. Llega un momento en que aflojan, porque saben que si no, pues si estrangulan la precariedad y demás, si la llevan al límite, pues acaban con la gallina de los huevos de oro. Yo creo que estamos en una coyuntura histórica que va a requerir valor y determinación por parte de mucha gente para empezar a plantearse verdaderas alternativas a lo que hay. No creo que haya que volver a esa cacareada normalidad de antes. No era una normalidad que funcionara. Ya teníamos muchos grandes problemas de desigualdad, muchos grandes problemas climáticos. Hay que diseñar una nueva normalidad. ¿cómo te imaginas en esta parte aguas de la pandemia y todo esto? ¿Cómo se ven las cosas en España? ¿Cómo se ven las cosas desde tu perspectiva de ese nuevo replanteamiento? ¿Cómo lo vislumbras? Yo creo que estamos en un proceso que creo que debe ser más o menos similar en la mayoría de países. Hombre, España tiene, no quiero usar la palabra la ventaja, pero España sí hay un decalaje en el sentido de que esto empezó en China, luego fue a Italia y de Italia a España. O sea, sí llevamos, digamos, unos meses o unas semanas de conocer o de sufrir esto antes. Bien, yo la conclusión que saco es que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, no, pues, van día con día, pues intentando hacer las cosas. Yo creo que mi gobierno no diré que lo ha hecho muy bien, no creo que lo haya hecho muy mal. Creo que no sabían muy bien lo que había que hacer, pero creo que es lo que le pasa a todos los gobiernos del mundo. Yo sí creo, o yo agradezco mucho que mi gobierno, que mi país no gobernará Trump o Bolsonaro cuando ha sucedido esto. Eso me parece que es ya darle demasiadas balas al enemigo. Pero yo la sensación que tengo es que vivimos en un momento en el que realmente nadie sabe nada. Todo el Y mundo, en esta teoría, en estas teorías de la conspiración, ¿tú te inclinas porque si realmente fue un asunto de un murciélago o que fue o es algo más profundo de un arma? yo tengo una fobia absoluta a los conspiranoicos. Ya. O sea, creo que es una de las formas eh, más, profundas de estupidez. O sea, yo he llegado a leer que todo esto se lo ha inventado Bill Gates y no sé quién más para meternos unos chips dentro de una vacuna que luego lo van a activar con un 5G y dominar a la humanidad. Bueno, cuando tú entras en este tipo de razonamientos, que no son razonamientos, son irracionalidades absolutas, estás apartándote de cualquier posible solución. Claro. Aparte, yo creo que todo este mundo de terraplanistas y conspiranoicos y negacionistas, todo tiene un sospechoso tufillo ideológico a extrema derecha. Sí, Y sí, entonces reaccionario, ¿no? es muy reaccionario y creo que es un intento de no... Es un intento también de culpabilizar y de apartar el foco de lo que hablábamos antes, de ponerse a trabajar por soluciones que van a implicar cambios que desde luego no son los cambios que le gustaría a esta gente reaccionaria. Pues Carlos, creo que se nos acaba el tiempo. Ha sido súper interesante. Ojalá no sea la única vez que conversemos. Hay mucho que platicar. Y pues aquí siempre bienvenido en Alcanzando el Conocimiento. Muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado y por hablar de mi novela. Ha sido un placer. Se me cuidan por allí. Igualmente, hasta pronto. Alcanzando el conocimiento.